Bueno, vamos a ir empezando con el tema de hoy. ¿Se acuerdan más o menos en qué habíamos quedado? Y nos quedamos en lo de la juventud. No sé si habíamos terminado todos los puntos. De hecho, sí habíamos terminado y vamos a empezar con los adultos. Ah, es verdad, sí. Exactamente, así que bueno, acá estamos, a ver qué podemos hablar de los adultos. Para organizarnos un poquito, les comparto la imagen que en su momento les pasé. Bueno, que estábamos, le iba a compartir así la pantalla. Esta era acá. ¿Están viendo? Sí, Sí. Bueno, con respecto a, hoy vamos a ver lo que es de adultos y lo que es vejez, ¿sí? Porque no hay mucho para profundizar en ambas, así que lo vamos a ver rápido. Y básicamente la manera de ordenarlo va a ser la variable psicosocial, ¿sí? Vamos a nombrar algo también de los cambios biológicos, algo de los cambios cognitivos, pero más que nada me interesa que quede claro los cambios psicosociales, ¿sí? Que de la mano de Erickson él planteaba algunos como lo que es la adultez, digamos, para decirlo en términos generales, que irían desde los 25 más o menos hasta los 50 o 60 años, ¿sí? Tendríamos estos dos conflictos principales, uno entre la intimidad versus el aislamiento y el otro la generatividad versus estancamiento, ¿sí? Esos serían como los dos grandes conflictos que se supone enfrenta a la persona en ese ciclo de vida, ¿sí? Y por último, de los 60 para arriba, 55 para arriba, son edades aproximadas, ¿sí? Tiene que ver con mantener la integridad del yo, ¿sí? Que básicamente es mantener lo que se construyó en la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia habíamos construido una identidad, ¿sí? Unificada en función de distintos roles. Bueno, en la vejez parecería que el desafío es mantener esta unidad, ¿sí? Ahora vamos a profundizar bien en cada una, pero básicamente quiero que queden planteados los tres conflictos que hoy vamos a ir tocando, ¿sí? Bien. Con respecto al primero, ¿sí? Sería intimidad contra aislamiento. ¿Qué le sugiere así nomás planteado así? ¿Qué les evoca para ustedes? ¿Qué les representa? cosa, Lucas, perdón, ¿puedes repetirlo? Sí, sí. Si yo les digo, bueno, a ver, el conflicto es la intimidad versus el aislamiento a una persona que tiene 25 años, por poner una edad, Claro, ¿sí? ¿Qué les saber, representa a ustedes? Acá tienen, pueden hacer trampa, eh, pero claro, me cuentan ah, con no, sus yo palabras. pensé Sí, saber mantener un equilibrio entre estar vos solo capaz y poder compartir con otros a la vez. ¿Se entiende? sí, Como sí, sí, sí. encontrar ese balance de la intimidad propia y poder, no solamente compartir, ¿no? Pero poder tener cercanías a otros adultos. Exactamente. Ujú. Sí, sí, a eso se refiere. Y más que nada, que se supone que ese y todo se supone, digo, porque bueno, pasa en términos generales, siempre hay casos excepcionales, ¿no? Pero se supone que a esa edad más o menos empezamos a construir relaciones estables, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, las personas se van a vivir juntas, en términos de pareja, ¿sí? Puede pasar antes, puede pasar después, pero en general hay una mayor intimidad en el sentido de mayor confianza, un proyecto de vida juntos, ¿sí? Junto a otra persona, cuestión que no pasa antes, en la adolescencia obviamente no pasa, salvo excepciones. En la juventud, bueno, puede pasar o no, siempre depende de cada cultura y demás, pero en general es algo que uno lo empieza a ver a mediados de los 20, incluso un poquito después, pero tiene que ver con eso, con poder construir cercanía con las personas. El caso opuesto sería la persona que está totalmente aislada, ¿sí? Aislada no solo físicamente, sino sentimentalmente, emocionalmente. Un poco lo que hablaban hoy, salía un poco con el tema de este aislamiento social, que es un aislamiento físico, el que estamos viviendo ahora en cuarentena, pero también lleva así en consecuencia un aislamiento emocional, por ejemplo, para los chicos que ustedes contaban
de quinto año, de que no se pueden ver y demás, pero en términos generales nosotros estamos comunicados, ¿sí? Así que el aislamiento emocional no sería tanto ahora. Más o menos me explico la diferencia entre un aislamiento físico y un aislamiento emocional o comunicacional. Sí, Sí, sí. Lucas. Bueno, eso sería lo principal, que no se logre aislamiento emocional, que se lo suele llamar soledad, ¿sí? Sentirse solo es distinto de estar solo físicamente de alguien, ¿no? Podemos estar físicamente solos, pero en compañía con muchas personas, ¿sí? Sea comunicado por las redes sociales, sea comunicado por teléfono, o sea incluso que nos veamos físicamente cada tanto, pero sabemos que esa persona está ahí para cuando la necesitamos. ¿Sí? Entonces acá básicamente el conflicto sería poder construir relaciones cercanas e íntimas con la pareja, ¿sí? En primera instancia. Y después poder tener una red de apoyo de personas conocidas que son cercanas a nosotros, ¿sí? Hay una frase célebre o más o menos una idea popular que circula, bueno, yo tengo muchos conocidos pero pocos amigos. No sé si alguna vez la escucharon. O los Sí. amigos los puedo contar con los dedos de una mano. Son medio frases populares. Claro, Sí, porque sí. ahí está haciendo referencia de que a pesar de que sean pocos, esos son realmente amigos, es decir, que uno realmente puede contar con ellos, porque el resto serían como por ejemplo compañeros, conocidos o incluso amigos falsos, los cuales sabes bien que a pesar de que te lleves bien, no son lo mismo que los otros que sí puedes contar con la mano. Exactamente. Entonces, si yo tuviera que elegir acá, entre esos dos, yo diría que esos amigos podemos contar con la mano, son vínculos íntimos, ¿sí? No son vínculos lejanos ni aislados, son vínculos íntimos. A eso nos referimos, Ay, ¿sí? Luca, perdón por Sí. interrumpir, pero Victoria y Nacho me mandaron un mensaje diciéndome que están con problemas de Wi-Fi y por eso no se pueden conectar. Ah, sí, sí, me había avisado recién uno de Sí, yo ustedes. te envié un Ah, ok, mensaje. no Gracias, escuché. gracias, Me corta a veces el audio, así que no escuché, sorry. Ah, no, 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 por favor. Eh, Bueno, les estaba comentando eso, ¿sí? Así que bueno, supuestamente la resolución adecuada del conflicto ese sería poder construir estas relaciones estables y la resolución inadecuada es no construirlas, ¿sí? De hecho, uno a veces escucha a personas que, o ve, sí, también, o escucha frases célebres también, hay que, bueno, yo nací solo, así que me voy a manejar solo, ¿no? Y no es tanto la frase, sino que hay gente que actúa así, ¿sí? No sé si alguna vez lo vieron. Puede ser, pero no No sé, Luca. puede ser que Se esté cortó. mintiendo. También puede ser de que esté diciendo la verdad, que desde chico se haya acostumbrado a arreglarse todo solo. Por lo tanto, no es que emocionalmente esté solo o físicamente, sino que la forma de trabajar, pensar o incluso hacer cosas la realiza de forma individual. Buen punto, sí, sí, claro. Y acá me quisiera diferenciar la idea de autonomía, que creo que es un poco a lo que te referís, si no corregime. Y No, otra no, cosa sí, sí, es sí. autonomía o independencia, que es algo totalmente deseable, ¿sí? Y otra cosa es, bueno, sentirse totalmente solo en el sentido de que, bueno, si fallo no me va a ayudar nadie. Y eso en general genera, digamos, un malestar psicológico, ¿sí? Digo en el sentido de, Yo vale, lo ¿cómo miden veo, esto? Ustedes me pueden decir. Bueno, sí, yo aparentemente. lo veo más eso como fragilidad mental. Es decir, como que al darse cuenta de que no tiene compañía, ya está como rindiéndose y diciendo que al no estar con alguien, ya no es lo mismo o no lo va a poder lograr. Yo lo veo más como fragilidad. Pero también depende de la... Hoy a mí me pasa que me encanta, disfruto un montón tener mi espacio y estar solo y pensar yo. Mientras, a mí siempre me pasó, mientras menos gente sea, mejor para mí. No, no me gusta la aglomeración de gente, ni mucha gente opinando, ni pensando, ni nada. Y si bien cuando tengo emocionalmente algo, lo expreso, pero creo que también es algo que ahora se manifiesta más en la sociedad hoy en día, como un aislamiento a la hora de pensar y de hacer las cosas. Que es un problema porque
yo admito que cuando me toca trabajar en grandes grupos tengo un conflicto porque no es dividir la parte de la tarea. En realidad sería como todos tenemos que pensar y trabajar juntos. Pero es lo que pasa, nos dividimos las tareas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, este es un punto por ahí difícil de diferenciar. Yo lo que quería señalar, sí, es que digo, bueno, ¿cómo se pone a prueba esto? Porque lo podemos hablar, todo bárbaro. Bueno, hay ciertos estudios, acá no me acuerdo si tengo alguno, pero bueno, en todo caso lo pueden googlear y si no se lo busco para la próxima, que habría cierta correlación entre el aislamiento, sí, sentimental, incluso físico, el aislamiento en general, y tasas de suicidio, ¿sí? Las personas, de hecho, está bastante, creo, medido, las personas, por ejemplo, en zonas en donde es menos habitada, por ejemplo, en zonas rurales, ¿sí? En donde hay menos contacto de todo tipo. Hoy, actualmente, esto puede ser un poquito discutido por el tema de las redes sociales, donde hay contacto, pero en los 70 y demás, donde no era tan así, generalmente hay más suicidios, ¿sí? Las personas eligen no vivir, básicamente, en lugares en donde están solos. Con lo cual, un poco apoyaría, ¿sí?, esta hipótesis. Ahora bien, distinto es tener autonomía para el trabajo o autonomía en las decisiones e independencia, ¿sí? Eso vendría a ser otra cuestión, no nos referimos a eso. Pero básicamente sí me refiero a sentir cierta soledad o cierto aislamiento emocional, no sería saludable, ¿sí? A eso básicamente me refiero. Pero sí, es totalmente discutible. Eh, no sé si más o menos se entendió el punto o pueden tener objeciones tranquilamente. No, se entendió. Ah, sí, se entendió. Sí, Bueno, Luca, sí, es más, a ver, que yo justo ayer estaba leyendo de la soledad y te decía que había muchísimas consecuencias malas del hecho de vivir solo. Y bueno, que también que habían distintos tipos de soledades, pero que básicamente, espérame, es que justo lo fui a buscar porque me pareció interesante. Que bueno, que no nacimos para estar solos, primero que todo, que es más, si nos reconocemos como personas solitarias es porque sabemos que hay alguien más a nuestro alrededor, eso es un punto importante, y que claro. muchas veces formar vínculos es muy complicado por el hecho de que de niños no nos dieron mucho amor, y a pesar que de niños no podemos diferenciar o no comprendemos el concepto de amor, es muy necesario que nuestros papás nos los demuestren para después poder establecer relaciones afectivas eh, sostenibles. Claro, sí, 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 Y bueno, total. Perdón, ¿algo más decía Joaquín? no, eso, Lucas, no encontré justo las consecuencias de la soledad, pero bueno, produce más que nada depresión y ese tipo de cosas. Claro, sí, en general esto está bastante estudiado en lo que es, por ejemplo, los casos de las adicciones, ¿sí? En donde tener un grupo, una red de apoyo es fundamental o digamos diferencial en cuanto a los resultados. Hay toda una disciplina o una línea en la psicología que se llama, que toma algunos elementos de la Gestalt, pero se llama psicología sistémica y entiende a los seres humanos como parte de un sistema más amplio. Lo que decías recién, Joaquín, de que estamos un poco predispuestos a vivir en grupos y demás, o no aislados, es una hipótesis propio de la biología, ¿sí? En donde sostienen que somos una especie gregaria. No sé si escucharon la idea de gregario alguna vez. Nunca. Bueno, básicamente vivimos en grupos. Se dice, bueno, desde que vivía el hombre en las cavernas, siempre vivió en grupo, ¿sí? O por lo menos lo que nos hizo, nos permitió avanzar como sociedad, si se quiere, como especie, es la capacidad de vivir en grupos, de comunicarnos, etcétera, ¿sí? Con lo cual, se sostiene, por lo menos como primera hipótesis, de que vivimos mejor en grupos. Obviamente, dentro de un grupo cada uno va a tener su independencia, por eso existe la idea, o prosperó la idea de división del trabajo, que un poco que lo que hablaban ustedes hace un rato. Bueno, yo cuando hago un grupo en realidad me divido las tareas y demás. No quiero hacer lo de los demás, pero la idea también sería que podamos hacer no una suma de partes, sino un trabajo entre todos, ¿sí? Ahora bien, bueno,
uno puede celebrar o elegir cierta independencia con respecto al otro, pero justamente para que haya independencia tiene que haber un otro. Si no, no la hay, porque ¿de qué nos independece? No me sale la palabra, pero creo que se entendió. ¿De qué nos independizamos si no? Bueno, digo, en el tema de las adicciones, por ejemplo, y demás, está bastante estudiado que, o por lo menos dan mejores resultados cuando las personas tienen, el que es adicto, tiene un grupo de contención, sea la familia, sea amigos, sea lo que lo pueda sacar de esa situación, ¿sí? O por lo menos que lo ayude, en realidad él tiene que salir, nadie lo saca, pero por lo menos que lo ayude. Y sí también pasa lo contrario, donde hay un grupo que va por el lado de las adicciones, suele influir bastante. Vamos a verlo en la próxima unidad, que hay toda incluso una norma de influencia, o un principio de influencia que se llama conformidad y que establece y prueba bastante que actuamos según la mayoría. Con lo cual, pareciera que venimos, no sé si de fábrica, por lo menos educados en la sociedad actual, para seguir a lo que hace la manada o lo que hace el grupo. Así que bueno, básicamente la idea sería que sí nos importa la red de apoyo, por más que seamos independientes y tratemos de serlo, siempre estamos con un ojo, por lo menos dicho, o por lo menos relacionado a un grupo, ¿sí? Dicho eso, todas las objeciones que plantearon son muy válidas, ¿sí? Pero bueno, más o menos, no sé si se entiende el punto o vuelvo a explicar. O nos corregimos. No se entiende perfecto, Lupa. Te estamos perdiendo, Joaquín. Bueno, genial. Prometo que para la próxima traigo Bueno, que cito los estudios. Sí, Lucas, una cosa. A Sí. mí me acaba de aparecer el cartelito de hay problema de conexión, así que voy a aprovechar cuando termine la primera parte de la clase, es decir, estos 40 minutos, para reiniciar el router. Así que te voy avisando por si tardo 3 o 4 minutos el volver a ingresar. está bien, perfecto. Gracias por avisar, Ramiro. Bueno, planteada esta situación, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos? Podemos nombrar algunas cositas más, ¿sí? Sobre la edad adulta. Bueno, cosas un poquito obvias. Hoy por hoy, los adultos, o por lo menos en general, o antes también los adolescentes, bueno, tenemos que tomar decisiones de estudio y demás, que hace tiempo eso no pasaba. Como les nombré de entrada a partir de la unidad, son estudios longitudinales, generalmente los que se hacen, es decir, de una persona a lo largo de los años, o incluso se comparan generaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaba en la generación anterior, en los 50, en los 70, etcétera? Bueno, bastante. No les voy a decir nada nuevo, pero bueno, en general ahora hay toda una cuestión de que cada uno elige su carrera y demás, o elige cómo vivir. Antes tendíamos a hacer lo que hacían nuestros padres, ¿sí? Con lo cual no había mucho tema de pensar o decidir qué hacer. Hoy por hoy no es tan así. Se supone que cuando llegamos a la edad adulta eso está todo más o menos resuelto, pero bueno, en la realidad actual no es tan así. De hecho, podemos tener 30 años y seguimos estudiando la carrera o empezamos a estudiarla, ¿sí? Pero bueno, en general una cuestión también, digo, que quería marcar, que tiene que ver con la elección, ¿sí? De vida o de vocación, en donde hoy por hoy hay bastante libertad para elegir la cuestión que no pasaba hace algunos años, ¿sí? Eso para referirnos al mundo del trabajo. ¿Sí? Bueno, después con respecto a los cambios cognitivos, como para nombrar algo, básicamente la diferencia principal, sabemos que según Piaget ya estamos en las operaciones formales, y dentro de eso no profundizamos mucho, ¿sí? Salvo lo que vimos un poco del dilema moral y demás, ¿sí? Pero bueno, en todo caso no habría mucha diferencia con la adolescencia. La única diferencia es que dado que tenemos más historia, más años, si se quiere, más experiencia, tendemos, o por lo menos los adultos tienden a ser un poquito más resolutivos si lo comparamos, no resolutivos, sino más pragmáticos, ¿sí? Si los comparamos con la etapa anterior, que era la adolescencia o la juventud, ¿sí?
Básicamente, dado que somos más viejos, por decirlo de alguna manera, tendemos a resolver tal o cual cosa, incluso a veces sin pensarlo tanto, lo cual no siempre es positivo, ¿sí? Pero bueno, son cosas que pasan y por lo menos se observa que los adultos tienden a ser un poco más pragmáticos, ¿sí? No sé si se entiende ese punto, se escuchan objeciones. Sí, Como siempre, tiene sus pros y sus contras. Si resolvés rápido, incluso podemos caer en términos de un heurístico, ¿sí? Básicamente siempre resolvemos igual. Siempre las personas que vienen de Intelogias en realidad te van a estafar. ¿Alguna vez lo escucharon? Y hay frases que no las quiero nombrar, pero son bastante. Bueno, no siempre, a veces sí, quizás te pasó muchas veces y es prudente tener en cuenta esa regla, pero bueno, no siempre. Con lo cual a veces caemos en falsos heurísticos, pero a veces sirve para resolver más rápido. Eso inevitablemente es una consecuencia de tener más años de vida, más experiencia, con lo cual esa experiencia influye en tus decisiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos resolución de problemas, una de las primeras cuestiones era, bueno, buscar en la memoria, ver cómo lo resolvimos en el pasado para resolver la situación actual? Con lo cual se estaría, por lo menos esta situación que les marco, estaría probando esa hipótesis, ¿sí? De que resolvemos, guiándonos en base a lo que resolvimos en experiencias anteriores, ¿sí? Bien. Bueno, ahora les quería comentar algún... Ya se nos está por cortar. Así que... Bueno, ahora les quería comentar un estudio con respecto al siguiente conflicto, pero ya se nos está por cortar, así que lo hablamos en la próxima. ok. Perfecto, entonces salimos de este y volvemos a conectarnos. Sí, ya se nos corta igual. Registro a ver si hay alguien más. Somos poquitos hoy, ¿eh? Sí, parece ser que sí. Sí, sí. Algunos están en el tema de la ONU, Pero otros sí, es lo que directamente. iba a decir, que había varios en el módulo, en lo de la ONU externa. Sí, sí, sí. Pero bueno, salvo que sean 10, algunos se quedó dormido. No, porque en lo de la ONU creo que son... Vamos a seguir retomando. Les comparto acá en la pantalla un estudio. Comparto pantalla, ¿se ven? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, les propongo, si pueden leer ahora esto. Acá es una viñeta del estudio, pero más o menos se entiende, ¿sí? Y acá tienen algunos datos, así que les doy 5 minutos para que lo lean y después lo conversamos. Bueno, creo que más o menos lo leyeron ya. Ahora igual lo hablamos. Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, este estudio está relacionado con el conflicto que seguía, según Erickson, el de generatividad versus estancamiento. ¿Sí? Por lo que leyeron, más o menos, ¿cómo lo podrían relacionar? De hecho, acá lo nombra, generatividad. Con ese conflicto. ¿Para qué lado sería la resolución correcta, si se quiere? Si hubiera alguna correcta, ¿no? ¿Para el lado de la generatividad o para el lado del estancamiento? Igual con la palabra estancamiento, como mucho no hay para elegir, ¿no? El estancamiento se ve en las peores situaciones de vida, ¿eso decís? Claro, no. Erickson plantea, así como planteamos intimidad versus aislamiento, dice, bueno, Sí. a la edad más o menos de 40 años, adultez tardía, empieza a haber otro conflicto que tiene que ver con la generatividad versus el estancamiento, ¿sí? Dice, Ah, ok. bueno, si nos descantamos para el lado de la generatividad,
¿sí? La persona se inclina por eso, que ahora explico bien qué es. Vamos a decir que tiene un desarrollo saludable, ¿sí? Es lo mejor. Por el contrario, si se estanca, no está tan bueno. Yo les decía que no hay mucho para elegir porque si les presento la palabra estancamiento, medio que no sé si en algún lugar tiene una connotación positiva, medio como que siempre es malo, pareciera, ¿no? Por lo menos a mí. Sí, O avanzás sí, o te sí, sí. estancás. Y no, yo no me estanco. No sé bien de qué estamos hablando, pero sabemos que está mal. Así que bueno, un poquito, no había mucho para decidir por eso así. Pero tiene que ver la generatividad, se refiere a las generaciones siguientes. Es como muestra acá el estudio, al parecer habría correlación entre las personas, ahí lo admitimos a Ramiro. Ramiro, ¿estás? Sí, Lucas. Genial. Perdón por haber tardado. Es que no sé por qué reinicié el router y no se me conectaba a ningún dispositivo. Entonces lo reinicié por segunda vez y ahora espero que Bien. se mantenga. Genial. Bueno, lo que hicimos fue leer este estudio, que yo después igual te lo paso, pero ahora lo vamos a comentar. ¿Sí? Básicamente estaba diciendo que, siguiendo a Erickson, vimos recién el conflicto de intimidad versus aislamiento. Bueno, lo que dice es, a medida que avanzamos en la vida, si se quiere alrededor de los 40 años, más o menos, siempre estos son rangos de edad, lo que empieza a haber otro conflicto, ¿sí? Se nos plantea la generatividad versus el aislamiento, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos referimos con generatividad? Se trataría a invertir nuestro tiempo o recursos, ¿sí? O todo lo que tengamos, ¿sí? En las generaciones siguientes. Es decir, acá por ejemplo, los hombres que ayudaban en el estudio ¿no? Siendo responsables de otro, contribuyendo a mejorar el mundo. Esto tiene que ver con, sea desde ayudar a nuestros hijos, a nuestros familiares directos, o emprender algún tipo de campaña, como, no sé, me lancé a la política en términos de político bueno, ¿no? O tomé alguna causa, adherí a alguna causa de defensa de alguien, alguna de las causas generales, ¿sí? No sé, luchemos por la Lucas, niñez, luchemos por las personas en situación de vulnerabilidad o lo que sea, ¿sí? Pero en todo caso, emprendemos una causa que nos supera, ¿sí? Que va más allá de nuestros intereses personales. A eso nos yo Lucas referimos lo con relaciono generatividad. más, Sí, lo de generatividad relaciono más con el ámbito familiar. El simple hecho de, por ejemplo, cuando uno está con un abuelo o un familiar, que siempre te dicen lo mismo, que los chicos de ahora, es decir, nosotros, somos el futuro. Por lo tanto, después tenemos que pensar de la misma forma para los chicos que están naciendo en este año o en el siguiente. Dejarle al menos un futuro el cual ellos puedan transformar y poder llevar adelante, que no tengan los problemas por los que ellos ya pasaron. Es decir, que gracias a sus experiencias puedan aprender de sus errores y nosotros hagamos lo mismo, y ellos también, y sucesivamente. exactamente, sí, sí, por eso, puede iniciar, sí, principalmente, concretamente, con respecto a nuestros familiares directos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero incluso puede ir un poquito más allá y uno se puede interesar por la juventud en general, o, sin irnos tan al extremo, la juventud del barrio. Entonces uno, por ejemplo, se anota o forma parte de un club, si se quiere, para poner una situación concreta, de un club del barrio de fútbol, y bueno, es, ahora, ¿cómo podemos ayudar a los chicos con esto? Para que, por ejemplo, vengan más acá al club y no estén tanto en la calle, pues se supone que hay malas influencias, ¿sí? Con lo cual, bueno, organicemos más partidos de fútbol, incluso organicemos un comedor, si se quiere, un poco cayendo siempre en los estereotipos, pero bueno, la idea es siempre, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer por esa generación que es la que sigue, ¿sí? Totalmente, como bien decías, Ramiro. Pero bueno, a Claro, eso apunta generatividad. eso también lo podemos relacionar con lo que habíamos leído sobre lo de la vasija, que le dan la vasija al chico y el chico decide romperlo para lograr trabajar con los restos de la vasija que le habían dado, una más grande, que sería lo mismo, pero de una forma más simbólica. Claro, sí. Ahora, en ese caso, si tomamos esa metáfora,
podríamos poner el acento en el adulto mayor que le da la vasija, ¿sí? Que le transmite algo a la generación que sigue, ¿sí? Esto se referiría más que al joven, ¿sí? Que hace ese proceso que vimos, nos referiríamos más al adulto. Y obviamente el joven, el día que tenga que pasar esa propia creación a los otros, bueno, está haciendo una actividad que tiene que ver con la generatividad, ¿sí? Le pasas algo a la generación siguiente. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos el punto? Sí, Genial. Bueno, este estudio lo que hace es, bueno, básicamente agarran y es un estudio longitudinal, bueno, en 1930, o sea que estos resultados son de 1970, sí, 1977, lo hace Bailer. Bueno, a partir de 1930 se encuesta o se entrevista, mejor dicho, a una serie de hombres, en este caso son 95 hombres, ¿sí? Se dice que son muy inteligentes, bueno, por una cuestión de variables que ahora lo explico, pero por el momento sigo. Bueno, básicamente se los entrevista y dice, ¿qué pasa de acá a 30 años? Bueno, habría personas que tienen una mejor situación de vida y otras peores, ¿sí? Así. Bueno, ¿en base a qué se decide eso? Generalmente son preguntas, ¿sí? O indagaciones que tienen que ver con temas de salud, con temas financieros y con temas de relaciones de pareja. Si más o menos, como dice la frase popular de vuelta, salud, dinero y amor, ¿no? El que tiene esas tres cosas. Bueno, básicamente todos los temas tienen que ver con eso, se le toma una batería de preguntas o de test si se quiere y se supone que las personas que andan bien en esos tres aspectos en general tienen una situación de vida mejor o más deseable, ¿sí? Bárbaro. Una vez que tenemos que indagamos sobre la situación de cada una de las 95 personas, nos va a quedar una distribución, ¿sí? En donde va a haber algunos con puntajes más bajos y otros con puntajes más altos. Tomamos los extremos, ¿sí? Los 30 de puntaje más bajo y los 30 de puntaje más alto y los comparamos, ¿sí? Bueno, vamos a compararlos en otras variables. ¿En cuáles? En estas. ¿Mm? Bueno, lo que se encuentra generalmente, y ahora profundizamos en esto, que habría una correlación, ¿sí? Entre las personas que tienen mejor situación de vida y las personas que ayudan a los demás, ¿sí? No lo especifica bien cuáles son los indicadores de cada cosa, pero bueno, lo importante del estudio es que plantea esta correlación. Pareciera ser que las personas que están en mejor situación de vida, como la definimos anteriormente, tienden a sí, a realizar acciones que tienen que ver con la generatividad, ¿sí? Tienden a ayudar a los demás, pareciera ser. Y eso es un poquito lo que intenta probar el estudio, esta correlación. Alguno me podría decir, no, bueno, no, pero en realidad las acciones de generatividad no tienen que ver con la situación de vida en general, sino solamente con la inteligencia. Las personas que son más inteligentes ayudan a los demás. Entonces lo que se hizo para evitar esa variable extraña, se tomó todos hombres que sean inteligentes, ¿sí? Podrían haber sido mujeres inteligentes, etcétera, eso es lo mismo. Pero en todo caso, lo importante era controlar la variable inteligencia para que no se nos meta en el estudio, ¿sí? Y no nos afecta el resultado. Esto sería una variable extraña. ¿Mm? ¿Se entiende? sí se entiende. Genial. Bueno, después tenemos acá a título de curiosidad que los podemos ir viendo, los distintos indicadores. Así generalmente están diseñados los test. Pueden cambiar, depende del tema, pero bueno, acá tienen uno que por lo menos a mí me parecía curioso, esto de dominado por la madre en la vida adulta. Tengamos en cuenta que eran 1970, ¿no? Algunos estereotipos tienen que estar. Pero bueno. No sé, ¿alguna consulta con respecto a esto? No, por suerte hasta el momento no. Bueno, básicamente después, no sé si estará, la verdad no lo busqué, está el estudio completo, el que quiere chusmear algo más, pero básicamente la idea era probar, bueno, si frente al conflicto generatividad o estancamiento, que tendría que ver con quedarse preocupándose por sí mismo solamente, bueno, pareciera ser que es más saludable y genera mejor situación de vida preocuparse por los demás, ¿sí? En términos de los demás, de la generación siguiente, ¿sí? Para ser más específico. Así que básicamente eso es lo que viene a aportar este estudio. Bueno, no mucho más para decir de la adultez, a ver, repasemos.
Bueno, y por último, sí, un cambio biológico hay que nombrar, que tiene que ver lo más sustantivo, tiene que ver con la edad, en los 40 años más o menos, empieza a suceder en ambos sexos, sí hay una disminución de hormonas principales o características de cada sexo, en la mujer el estrógeno, que deviene en lo que se llama la menopausia, no sé si lo escucharon en algún momento. Sí. Bueno, que Yo eso por lo menos implica, bueno, sí, lo escuché más de una vez, de hecho, ya que me relaciono bastante con mi pediatra sí. y me ha contado desde chico ya cosas, por ejemplo, que hoy o lo podríamos haber visto hace 2 años o el año pasado, y yo de hecho ya lo había empezado a ver desde que tenía 10 años más o ¿El menos. qué tema? Perdón. Por ejemplo, la menopausia, o que a Ah, partir de la edad de los 43 habitualmente, que es el registro donde tiene mayor porcentaje, por lo menos en las mujeres, es la parte de la menopausia, es decir, que no puede, ¿cómo lo dirían? No es que no pueda reproducirse, sino que ya no produce, como dijiste, la misma cantidad de hormonas. No solamente eso, sino que también se pierde el periodo, ya que no lo posee más. Que eso, si no me equivoco, es a partir de los 50, 47, por ahí, por esa edad. A partir de los 50 años más o menos, depende de la persona. claro, sí, sí, sí. Sí, seguramente hay estadísticas precisas, que la realidad, gracias por el dato, no las tenía, pero sí, lo importante señalar es que básicamente esto se lo piensa, siempre siguiendo, sabemos que la biología se basa un poco mucho en la teoría de la evolución de Darwin, con lo cual una de las cuestiones que se desprendían de eso era que tendemos a sobrevivir y por otro lado, nuestra misión, si se quiere, en el mundo es reproducirnos. Con lo cual, habría cierta correlación entre los estados o el desarrollo físico mejor, si se quiere, ¿sí? A los fines de la reproducción. Y en la medida que pasa esa etapa, nuestro cuerpo ya no está preparado para reproducirse. Dicho en palabras un poquito más fácil, cuando estamos en la plenitud de nuestra vida, somos más jóvenes y más fuertes, somos más fértiles. En la medida que empezamos a pasar el periodo de fertilidad, toda nuestra salud en general empieza a declinar. ¿Sí? Con esto quiero decir que, por ejemplo, en el caso de que estábamos hablando de la mujer y en el hombre pasa lo mismo, pero no de manera tan abrupta, sino de una manera un poquito más gradual, bueno, empieza a disminuir en el caso de la mujer empieza a disminuir el estrógeno, eso trae como consecuencia, bueno, sean desde que los huesos incluso se hacen más frágiles, ¿sí? La vitalidad o la energía en general baja un poco, ¿sí? Y tiene consecuencias en lo que es la reproducción, obviamente el ciclo empieza a ser más irregular hasta que finalmente termina, ¿sí? Bueno, básicamente todo apunta a esto, ya no estamos en condiciones de reproducirnos. Pareciera ser que el objetivo un poquito de la especie es, bueno, llegar al mundo, sobrevivir, reproducirse y bueno, y después llegó el final, ¿sí? De vuelta, le digo, es una mirada un poquito teleológica, pero es lo que le da sentido a todo lo que se observa, ¿sí? Por lo menos así agrupamos los datos. Y es una manera sencilla. Lucas, Sí, la misma teoría de Darwin sostiene que el suicidarse es el único acto que atenta contra tu propia naturaleza, que es el de sobrevivir. sí, sí, o sea, no sé bien cómo se trata el tema del suicidio desde la selección natural, pero sí, 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 sustantivo, o sea, puede ser así tranquilamente, sí. Ujú. De hecho, también hay cuestiones, bueno, cuestiones que se van complejizando, por ejemplo, también él habló de selección sexual y demás, sí, en donde pareciera ser que tener conductas arriesgadas o que atentan contra la supervivencia parecerían ser mejores en términos de selección sexual. El clásico ejemplo es del pavo real, que tiene una cola bien grande que no le sirve para reproducirse, pero sí le sirve para la selección sexual. Así que bueno, sí, hay conductas que parecieran ir en contra de la supervivencia. Y la del Ajá, suicidio es la conducta extrema. Realmente se logró eso, no sobrevivir. claro. Así que bueno, sí, sí, también es una cuestión bastante amplia. Pero bueno, en el hombre pasa lo mismo, a ver, no pasa lo mismo en el sentido de que no es tan abrupto, ¿sí? El cambio.
hay una disminución de la testosterona, que es la hormona principal, pero bueno, va siendo más gradual y obviamente tiene efectos, ¿sí?, muy similares en el sentido también, mayor fragilidad, no tanto, ¿sí?, en los huesos, obviamente hay cierta, pero no tanto, como pasa en el caso de la mujer, y en general también disminución de la vitalidad, obviamente el deseo sexual también se ve un poco aminorado, etcétera, ¿sí?, que tienen que ver con justamente la disminución de esta hormona que es la testosterona y es un poco el combustible de todo o bastante de lo que hacemos, ¿sí? Bien, no mucho más para mencionar sobre los adultos. Bueno, la cuestión de la ancianidad, bueno, tenemos 5 minutos, por ahí podemos nombrar algo, ¿sí?, que tendría que ver con el último conflicto, que era integración versus fragmentación, ¿sí?, o desintegración, que básicamente sería, yo cuando les digo, a ver, ¿qué les viene a la cabeza cuando le digo a una persona que es anciana, ¿sí?, o tiene de 60 para arriba, para ser más precisos? No anciano, sino que está en la etapa de la vejez. ¿Qué los caracterizaría? Que su movilidad capaz que es reducida, que cuentan capaz con alguna enfermedad por la edad que tienen, o no solamente por una enfermedad, sino que su salud, lo voy a decir, pero no, no lo digo mal, pero se va deteriorando. No por, parece como que digo como negativamente, pero no, es algo que pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, A claro. ver, el deterioro es una observación objetiva en términos de, bueno, en términos de la piel se nos arruga un poquito, en términos, pero también la musculatura, hay un tono muscular que es mucho mejor, ¿sí? En términos de la capacidad pulmonar también pasa. Digo lo de la capacidad pulmonar porque tiene un efecto muy, muy visible, ¿sí? Si tenemos menor capacidad de procesar oxígeno, vamos a tener menor energía, ¿sí? Con lo cual, eso tiene efectos también a la hora de la movilidad y demás. En general, las personas adultas tienen menor energía que los jóvenes. Es una verdad bastante objetiva, digamos, un dato observable. Ahora bien, lo importante acá es suponer, bueno, todos esos cambios físicos que apuntan a cierto deterioro, a cierta pérdida, ¿tienen el mismo correlato cognitivo? ¿Sí? ¿Pasa lo mismo a nivel psicológico? Esa es la pregunta. Y ahí los escucho. Entonces, Sí, si el no. deterioro también es mental, Hago la pregunta. ¿Ustedes qué les parece? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, de hecho, que disminuye. Bueno, hay casos notablemente que lo podemos observar, ¿sí? Bien, la idea, y ya se nos va un poquito, bueno, la idea es que no es tan pronunciado, por lo menos lo que se ve en ciertos estudios, no es tan pronunciado el deterioro cognitivo como sí el físico, ¿sí? No necesariamente se pierden tantas capacidades cognitivas. Alguien me podría decir, no, sí, pero en realidad a ver, nosotros, yo he visto y pasa. Bueno, ¿cuál es la variable que hace la diferencia? La acción o entrenamiento, ¿sí? Recordemos a Piaget, que Piaget nos decía que, bueno, el conocimiento depende de la acción. Bueno, pareciera que no solo crear conocimiento, sino también mantenerlo, no perderlo. Dicho de forma más fácil, las personas en etapa de vejez que mantienen, ¿sí?, ciertas actividades mentales, parecería que no pierden esas capacidades, ¿sí? Alguien, por ejemplo, que se dedica a la música y sigue dedicándose a la música, no va a tener ningún problema, ¿sí? Por lo menos en la mayoría de los casos. De hecho, hay un estudio, bueno, que se los dejo igual para que los lean, pues no nos da mucho el tiempo, pero les comento, que se ha hecho, por ejemplo, bueno, comparemos, ¿sí?, personas en, no sé, en pruebas de inteligencia y demás, personas de la edad de los 30 con personas de la edad de los 70. Bueno, ¿qué pasa? Que en general, lo que tiene que ver con el cálculo, la memorización y demás, las personas más jóvenes le va bien, ¿sí? Bueno, nada nuevo hasta el momento. Pero ¿qué pasa si ahora elegimos personas de 70 que han tenido carreras y actualmente tienen carreras que le demandan, ¿sí?, mucho esfuerzo cognitivo? Por ejemplo, profesores, ¿sí? Entonces los comparamos con personas que siempre están estudiando. Bueno, ya ahí la diferencia no es tanta, ¿sí? Es mucho más parecido. Ahora, después, bueno, después les subo o se los paso por acá
el estudio, de todas maneras, también va a estar en el... Bueno, no sé dónde está, ahora después se los paso. Bueno, pero básicamente apuntan a eso, ¿sí? Personas que estuvieron necesariamente practicando estas capacidades cognitivas, pareciera ser que no las perdieron. Suele verse mucho cuando una persona se jubila y de golpe deja de hacer lo que venía haciendo y se deteriora de golpe. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Lo escucharon? ¿Tiene sentido por lo menos el planteo? No sé si bueno, me cuesta esa palabra. No sé si se deterioran de golpe, pero conozco familiares míos que capaz que dejaron de trabajar y se aburren, por ejemplo, ¿no? Bueno, Como que no encuentran qué hacer. sí, sí, Y sí, sí, ahí sí, totalmente. como que se les nota como un envejecimiento más rápido. Mm. Eso sí. Sí, 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 puede ser. Yo bueno, lo he escuchado muchas veces, incluso visto, que sí, cuando dejan de hacer lo que estaban haciendo, bueno, empiezan a deteriorarse en todos los sentidos, sea anímicamente como físicamente, sí, como cognitivamente. Por eso, generalmente, incluso hasta intuitivamente, ¿no? Sin saber mucho de psicología ni nada, uno le recomienda a a las personas mayores de su familia y demás, bueno, que se mantengan ocupados, ¿sí? Bueno, tengo mi abuela que por lo menos vaya al centro de jubilados, que vaya, que haga sus cosas, que tenga su ocupación, que eso en general pareciera que sabemos que le hace bien. Bueno, eso que es un poco intuitivo para muchos está totalmente probado y es así. En general, mantenernos ocupados nos hace bien. Por lo menos en términos de salud psíquica. Sí. Bueno, seguiremos la próxima, ya no nos queda mucho tiempo, pero cualquier comentario los invito a hacerlo, es el momento, tenemos unos minutos. Yo que sobre lo del deterioramiento, sobre cuando una persona pasa a través de la vejez, porque hay a veces que en casos, por ejemplo, que la persona esté en contacto como con libros o tenga un contacto bastante seguido con lo literario o con algo que se relacione con sus facultades, puede ser de que sí, se deteriore más físicamente que mentalmente o lingüísticamente. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo, ahora me di cuenta que tiene un poco, se nota más el deterioro debido a la cuarentena, que no está en contacto con sus compañeros, amigos de la vida, etcétera. Pero cuando uno habla con él, uno se da cuenta de que no cambió, ya que él se pasa casi todo el día leyendo tanto el diario como libros o releerlos incluso. Entonces yo diría que el deterioro es más bien físico, siempre lo va a hacer, pero también yo diría que es por decisión de uno, es decir, uno puede hacer algo al respecto, el deterioro siempre va a estar, pero uno podría, por decirlo de cierta forma, ralentizarlo, es decir, si uno empieza a perder habilidad física, empezar a salir más, a hacer más ejercicio para poder mantener el cuerpo aún en forma o por lo menos seguir haciendo cosas como caminar, salir a caminar a la calle sin la necesidad de usar un bastón, un andador o una silla de ruedas, etcétera. O para no perderse en el habla, mantenerse casi todo el tiempo leyendo, en contacto con un libro, o incluso hablar con una persona para no perder. Ramiro, entró Sí, mute. que si no, también hablar con alguien como para no perder el hábito. Exactamente, ¿sí? Yo le añadiría no solo ralentizar, sino incluso hacer que retroceda esa pérdida, ¿sí? Hay terapias que tienen que ver, o entrenamiento para personas de la tercera edad, que tiene que ver incluso justamente con esto. Sobre la memoria, bueno, le hacen ejercicios de memorización, ¿sí? De cuestiones de jugar con cartas y acordarse los naipes y demás, hasta cuestiones espaciales y demás, pero apuntan a eso y recuperan cierta capacidad de memoria, ¿sí? Recuperan cierta percepción espacial y demás, ¿sí? Cierta orientación espacial. Con lo cual, sí, mantenerse activo es una decisión, como vos bien decís, e incluso puede lograrse, ¿sí? Recuperar ciertas funciones cognitivas que se habían perdido, ¿sí? O por lo menos
habían mermado, ¿sí? Esa capacidad. Lo que es la memoria es lo más evidente, ¿sí? Así que sí, totalmente. Si uno se ejercita en esas funciones mentales, en general no se pierden, ¿sí? No hay tanto deterioro. Con lo cual, hay un mito, ¿sí? Un estereotipo, que es el del viejismo, lo van a encontrar en el libro, pero básicamente supone que siempre que hay un deterioro físico, que en la ancianidad que lo hay, va de la mano de un deterioro psicológico igual, y no siempre pasa. Por el contrario, suele ser una profecía de autocumplimiento, dado que suponemos que se deteriora la persona, lo empezamos a tratar diferente, la persona lo cree y empieza a comportarse diferente, ¿sí? Y se da un ciclo. Se piensa, no, yo soy inútil, no puedo, me aíslo, y bueno, y no hago tal o cual cosa. Luego, como no la hice, se ve que no puedo. ¿Se entiende la circularidad y la profecía de autocumplimiento? Sí, Sí, se sí. entiende. Bueno, así que no vamos a negar que hay deterioro, porque si lo hay, si no negaríamos la realidad, pero sí vamos a admitir que por lo menos no es tan pronunciado como tendemos a creer, ¿sí? Y que incluso se puede hacer mucho para que no ocurra. ¿Mm? Bueno, por hoy creo que estamos. En la próxima vamos a profundizar un poquito en esto.